Muy buena tarde, muy buena tarde. Soy el pastor Antonio Pichardo del canal 70 veces 7. Eso es Perdón sin Límite. Hoy es día domingo 25 de mayo del 2025. Acabamos de llegar de la iglesia. Estuvimos en un cumpleaños, una quinceañera hoy, muy bonito, y nos gozamos, ¿verdad que sí? Con todos los hermanos y amigos y familiares que estuvieron en la quinceañera. Hoy vamos a hablar, quiero hablar un poquito de la palabra, quiero hablar sobre el mensaje de salvación para nuestras vidas. Quisiera empezar diciendo una anécdota muy lindo de un hombre rico que estaba haciendo un viaje muy largo, y parece que compró un vuelo de segunda clase o económico, ¿verdad? Y estaba muy incómodo, y llamando a la azafata le dijo que que si le podía cambiar de asiento, que él estaba muy incómodo en el asiento donde estaba sentado, y dijo: quiero cambiar de asiento, por favor. La azafata le dijo: no se puede cambiar de asiento. Y él le dijo: mire, soy un hombre muy rico, tengo mucho dinero y puedo pagar ahorita mismo, por mi incomodidad que tengo en este avión aquí, puedo pagar hasta $10,000 si usted me cambia de asiento. Y la azafata le dijo: no se puede. Y el señor le dijo: pero ¿por qué no se puede? Y le dijo: no se puede. Está prohibido. Y le dijo: incluso yo puedo pagar hasta $20,000. Ella le dijo: no se puede. Y dijo el señor: entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué que no se puede? Dígame, dame una razón por la cual no se puede. Ella le dijo: señor, es que ese arreglo se tenía que hacer allá abajo. Aquí arriba no se puede. Hay un tiempo para cada uno de nosotros, ¿verdad?, que podemos tener acceso a la vida con el Señor. Pero va a llegar un momento que nos van a decir: ya no se puede. Romanos capítulo 10 y versículo 8 dice: ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Ya? La palabra está cerca, la palabra está en todo lugar, la palabra está en la televisión, en la radio, en el internet, la palabra está en tu teléfono, la palabra está en la televisión, la palabra está en el carro cuando nosotros manejamos. La palabra te la puede decir un niño, una niña que ande con su padre, con su madre en una tienda que te encuentre. La palabra te la puede decir un grupo de jóvenes de la iglesia que anden evangelizando, un grupo de damas que estén hablando de la palabra en una esquina, un caballero que tú ni lo conoce, y van en ese avión allá arriba y allá te puede dar la palabra. Yo he tenido la oportunidad de predicar la palabra de alguien que está sentado a mi lado en el otro asiento, y sabemos que vamos a volar unas 3-4 horas de distancia, y hay tiempo suficiente para que una persona, nosotros le podamos predicar la palabra. Si es que la persona acepta, ¿verdad que sí?, el llamado. Si es que la persona acepta que nosotros le hablemos, porque tampoco no podemos interrumpir, o no podemos
¿cómo se llama? Invadir la privacidad de alguien que no quiera. Es fácil instalar una conversación para nosotros poder introducir la palabra de Dios, el evangelio en una persona. Muchas veces las personas son receptibles y entonces aceptan que nosotros le hablemos. Claro que se ha dicho que siempre nosotros no podemos empezar con el evangelio de un solo y empezar a hablar, sino que tenemos que tratar de hacer una amistad con esa persona, ¿verdad? Un diálogo con esa persona y en medio de ese diálogo nosotros podemos introducir una palabra, ¿verdad? De la palabra de Dios, de la Biblia, y por ende, si la persona acepta esa palabra, nosotros podemos continuar. Yo tengo un programa que se llama Explosión de Evangelismo. Yo no sé si usted ha escuchado ese curso de evangelismo. Yo lo doy en 9 semanas. Y yo tengo gente en Canadá, gente en California, en muchos lugares que todavía me llaman y me dicen: pastor, gracias por ese curso que usted nos dio, porque ha sido de mucha utilidad para nuestra vida. El hermano Juan de Vancouver, en Canadá, dimos el curso y él lo aprovechó. Y después de muchos años se contactó conmigo y me decía: pastor, gracias por ese curso, porque yo hoy he sacado mucho beneficio de ese curso para la obra del Señor. Siempre ha estado trabajando. Es un curso, se llama Explosión de Evangelismo. Y ese curso es un curso que usted va a trabajar con la persona. Incluso voy a hacer un video de ese curso para que lo puedan ver. Es un curso donde usted trabaja por cita, digamos. Usted conoce a alguien en la calle y esa persona, si la persona acepta, ¿verdad? Usted puede ir a su casa y entonces tranquilamente tener un estudio de lo que es el evangelismo y que la persona pueda venir a Jesucristo. Es muy importante porque dice, ¿más qué dice? Acerca de ti está la palabra, cerca de ti está la palabra, y la palabra está en tu boca, la palabra está en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, ¿verdad que sí? Yo he tenido gente que han aceptado al Señor en un avión. Yo he tenido, y yo no sé quiénes son, yo lo conocí en un momento y ya después de ahí yo no sé, pero uno no sabe, ¿verdad?, lo que puede pasar. Si esa persona quizá continuó, porque ¿qué es lo que le aconsejamos a una persona cuando acepta al Señor Jesús? La persona no conoce de la palabra, no conoce de la Biblia, y si nosotros tenemos una Biblia y se la podemos regalar a esa persona, o si la persona no tenemos una Biblia y le podemos indicar que compre una Biblia donde llegue, y por ende que vaya a una iglesia, que visite una iglesia donde se predique el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que vaya a esa iglesia y que haga hermano, que tenga un pastor, que tenga una iglesia, y que empiece a leer el libro de Juan. No que empiece a leer el Antiguo Testamento, no que empiece a leer los evangelios, que son historia, no, que empiece a leer, Juan, también el libro de Juan es un evangelio, pero es el evangelio que nos enseña, nos muestra a la persona de Jesucristo. Entonces, lo aconsejable para una persona que empieza, es que lea el libro de Juan, para que conozca a la persona que acaba de recibir en su corazón, que se llama Jesucristo de Nazaret, Jesús Nazareno. Entonces, es muy importante. La palabra está cerca, en nuestra boca, en nuestro corazón, y la palabra la podemos compartir con mucha gente, ¿verdad que sí? Para que ellos puedan también gozar de lo que nosotros gozamos. Dice el versículo 9 de Romanos capítulo 10, que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mire qué fácil. Está bien fácil ser salvo. Está así, de una palabrita en la boca nada más. Que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios se le levantó de los muertos, ¡pum!, será salvo. Es fácil. Qué fácil nos la pone el Señor a nosotros.
Y qué difícil cree la gente que es. Quiera Dios que la palabra del Señor pueda penetrar en el corazón y en la mente de muchas personas y que podamos, ¿verdad?, verlo gozando de la alegría de tener a Jesucristo en su vida, en su casa, en su familia. Que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es necesario confesar con nuestra boca. Es necesario que usted que no conoce del Señor, o usted que estuvo y se apartó del Señor, que confiese con su boca. Confesar: Jesús, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te recibo como mi Señor y Salvador de mi alma, ¿verdad? Te recibo como Dios, como Señor. Te recibo en este día, en esta tarde, en esta noche. Cambia mi vida. Cambia mi familia. Cámbianos. Haznos conforme a tu voluntad, Señor. Gloria a Dios. Es fácil. Hay que confesar con la boca. Porque con la boca se cree para justicia. Pero con el corazón, ¿verdad? Gloria a Dios. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca confesamos para poder ser salvos. Dice, pues las escrituras dice, todo aquel que invocare el nombre, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado, ¿verdad? Dice la palabra que nadie que viene al Señor, Él lo echa fuera. Todo el que viene, Él lo recibe. Todo el que viene es bienvenido. Porque no hay diferencia entre el judío y el griego. Pues el mismo que es Señor de todo, es rico para con todo lo que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel, o sea, no hay excepción. Todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que le dice: Señor, yo sé que he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname. Yo sé que he pecado contra ti, Señor, perdóname. Oiga, el apóstol Pedro le dijo al Señor lo mismo que nosotros predicamos, el mismo nombre del canal. En Mateo 18, 21, el apóstol Pedro le dijo: Señor, ¿cuántas veces es de perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? El Señor Jesús le dijo a Pedro: Pedro, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Eso es perdón sin límite. No hay límite para perdonar. Y si eso es Dios que nos manda a nosotros a perdonar a nuestros hermanos, a nuestras gente, a nuestros amigos, a nuestros hermanos carnales, a nuestros hermanos en el Señor, si eso es Dios que nos manda a nosotros a perdonar, ¿cómo no lo va a hacer Él? ¿Cómo Dios me va a mandar a mí a hacer algo que Él no lo va a hacer? ¿O cómo Dios me manda a hacer algo a mí que Él no lo puede hacer? Él me manda a hacer algo porque Él lo hace. Él me da la autorización a mí y me manda y me autoriza y me dice: hazlo, perdónalo. Porque el Señor nos perdonó primero. El Señor perdonó a la humanidad. En esa cruz, Él dijo: Padre, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Perdonando la generación pasada, la generación presente y aún la generación futura que somos nosotros. Perdónalo, porque no saben lo que hacen. Todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué? Será salvo. Todo aquel. No hay una persona que invoque el nombre del Señor que no sea salvo. Sea donde sea. Hay gente que desde niños le han servido al Señor, desde muy tierna edad. Incluso decimos, hay cristianos de nacimiento, los que nacen de padres cristianos,
¿verdad? Y que a una edad de 6, 7 años, ellos necesitan reconocer a Cristo como Señor y Salvador, y ellos lo confiesan. El pastor allá en Modesto, uno de los pastores contaba el testimonio que sus niños de 6 años iban en el carro de Modesto para Los Ángeles, algo así, y el niño le dijo: papi, yo tengo necesidad de recibir a Cristo como mi Señor en estos momentos. Y dice el pastor que se orilló a la carretera, hizo la oración de fe con el niño, y después el niño, así nomás de 6 años, dijo: gracias a Dios porque hoy soy salvo. Imagínense, cuando Dios toca el corazón de alguien, cuando Dios toca el corazón de un niño, ¿verdad?, para decir esa palabra, que él se siente salvo. Quiere decir que antes no se sentía salvo, sino después de la oración que hicieron y él confesó a Cristo con su boca, entonces ya él reconoció y dijo: hoy soy salvo. Qué bonito, ¿eh? Un día yo hice una boda y habían tres niños en la familia ya en esa familia, y la niña yo creo que tendría unos 8 años por ahí, 7, 8 años, y cuando yo lo casé, después que yo lo casé, la niña se acercó a la madre y le dijo: mami, hoy somos una verdadera familia. O sea, los niños reconocen, los niños saben, los niños entienden muchas cosas. Nosotros a veces creemos que no, pero ellos entienden, tienen la capacidad para poder entender las cosas de Dios. Qué bonito, ¿eh? Dice la palabra que hay que recibir el reino de los cielos como un niño. Gloria a Dios. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Dice el versículo 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien le predique? ¿Cuánta pregunta, eh? Primera pregunta: ¿cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? No han creído en Jesús. Nadie le ha hablado de Jesús. Ignoran a Jesús. No han leído la palabra para conocer a Jesús. Lo que dijimos anteriormente, no han leído a Juan, el libro de Juan, para entender cómo se llama, a quién van a conocer. ¿Cómo pues invocarán a aquel de cual no han creído? No han creído en Jesús. Nunca le habían oído, o si le habían oído así como decía Job: de oída te había oído. Pero Job reconoció, después que Job conoció la palabra, dijo: pero ahora mis ojos te ven, hoy te puedo ver, hoy te conozco. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? No pueden hablar. No pueden hablar. Dice la palabra, las Sagradas Escrituras, que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Hay que tener el Espíritu para poder llamar a Jesús Señor. Entonces no pueden ellos. Usted no puede hablar de aquella persona que vive allá en Nueva York, esa persona importantísima, y esa persona que hace esto y el otro y aquí y allá. Yo no puedo hablar porque yo no lo conozco, yo no sé quién es, nunca lo he conocido, nunca he platicado con él, nunca he estado presente con él. Entonces, ¿cómo puedo yo hablar? Aunque usted hable, o usted habla porque usted lo conoce, pero yo no lo conozco, yo no puedo hablar. Entonces, ¿cuál es la situación? Dice el apóstol Pablo: ¿cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Nunca habían oído de Jesús, nunca han escuchado. Hay gente en el mundo que todavía no han escuchado. El otro día estaba viendo un programa y le preguntaron a la señora: ¿usted sabe quién es Jesús? Y dijo: ¿quién es ese hombre? No sabía quién era Jesús. Ellos están en la religión hindú,
ahí en la India y ella no conocía o no sabía quién era Jesús. ¿Cómo ella puede predicar de Jesús si nunca ha oído hablar de Jesús? Si no le ha conocido. Y después otra pregunta, ¿y cómo oirán sin haber quien le predique? Primero, no han creído. Segundo, no han oído. Y tercero, ¿cómo esta persona va a oír? ¿Cómo esta persona va a creer si nadie va? Si nadie llega hacia ellos. Hay que ir. Hay que llevar la palabra. Hay que hacer como aquellos americanos que se fueron a Fiji, allá a los lugares más remotos de Fiji, y habían carníbales, y fue un grupo de misioneros americanos, y vinieron los caníbales y lo mataron a todos y se lo comieron. Y vinieron las esposas aquí y se armaron de fe y dijeron, bueno, si se comieron a nuestros esposos, que nos coman a nosotros también. Fueron ellas y lo convirtieron. Se hizo una comunidad cristiana en ese lugar, porque hay gente que fueron enviados. Usted y yo somos enviados a llevar la palabra, a llevar la buena nueva de salvación, ¿verdad? ¿Y cómo oirán sin haber quien le predique? Hay quien le predique. La palabra dice que la mies es mucha y los obreros son pocos, ¿verdad? Son pocos. Y a la vez yo creo que habemos muchos. Si todos nos ponemos a una y predicamos, yo creo que el evangelio va a llegar a muchos lugares. ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? ¿Y cómo está escrito? ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Yo conozco muchas iglesias, de la iglesia reformada en América, de la iglesia cristiana reformada, de que tienen misioneros en muchas partes del mundo. Son enviados, los envía. La iglesia, hay iglesias pequeñitas, por ejemplo la iglesia donde estábamos nosotros, esa iglesia pasó a la iglesia presbiteriana, y esa iglesia era una iglesia pequeña, 20 personas más o menos, y de esa iglesia tenía un misionero con su familia, y ellos lo soportaban o lo soportábamos en Nicaragua. Allá son profesores ellos en un instituto, en una escuela, y están haciendo el trabajo. ¿Por qué? Porque fueron enviados. La iglesia canadiense, la iglesia americana tienen ese don de que envían la gente, los misioneros, a trabajar a muchas partes del mundo. Qué bonito es. Porque dice, ¿y cómo predicarán si no fuesen enviados? Alguien tiene que enviarlo. Alguien tiene que decirle, ¿sabes qué? Tú vas a ir a hacer este trabajo con esta gente allá que te necesitan. Y como está escrito, dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El evangelio es buenas nuevas de salvación. Mas no todos obedecieron al evangelio, dice la palabra. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cuál anuncio? El anuncio del evangelio, el anuncio de la paz. El apóstol Pablo viajó mucho. Yo creo que si el apóstol Pablo viviera en estos tiempos donde de un ratito a otro nos transportamos en unas cuantas horas de un lugar a otro, yo creo que es tremendo. Todo lo que hizo el apóstol Pablo en barco y pasando lucha, ¿verdad que sí? De un lugar a otro a pie y cuantas cosas. Y mire todo lo que hizo el apóstol. Si viviera en este tiempo, wow, otra cosa fuera. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio?
Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene a nuestro corazón, a nuestra mente por el oír, por el oído. Pero escuchad que la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído ante bien por toda la, no han oído ante bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos. Oiga, por toda la tierra ha salido la voz de ellos. Y hasta los fines de la tierra sus voz o su palabra. Hasta los fines de la tierra su palabra. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo provocaré a hacerlo con un pueblo que no es pueblo. En nosotros, ¿verdad? Con pueblo insensato os provocaré a ira. Isaías dice, resueltamente fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. El mensaje de Dios fue dado al pueblo judío. No para que se adueñaran, no para que se quedaran con él, sino para que lo compartieran con las otras naciones. Porque la palabra de Dios era para todos. Pero ellos quisieron quedarse con la palabra para ellos. Encerrar la palabra y que solamente fuera para ellos. Pero la palabra es para todos. De tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado su Hijo unigénito, uno, no hay más, uno solo, unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. O sea, Dios ama al mundo de una manera especial. Oiga, de tal manera amó Dios al mundo. Eso me dice a mí que fue una forma grande, algo grandioso, el amor de Dios. Recuérdense que el amor de Dios es el amor ágape. Es un amor muy distinto al amor de nosotros. Es el amor perfecto, el amor ágape. Y con ese amor, de tal manera amó Dios a este mundo. Y con ese amor tan grande que Dios tuvo por el mundo, nos ha dado a su Hijo unigénito por ese amor, por amor. Por amor. Pero hay un pero. Hay un pero. Porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel, ahí lo pone lejos, ahí lo alarga, para que todo, aquel, no dice para el mundo entero mandé a Jesús y el mundo entero, no, porque Dios sabía que mucha gente no lo iba a aceptar, mucha gente no iba a reconocer como Señor y Salvador a Jesucristo. Entonces, para que todo aquel, lejanamente, todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Todo aquel. Y todo aquel incluye a nosotros, los que hemos creído. Porque el Señor dice en su palabra, el apóstol Pablo hablando en Efesios 1:4. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él, en Jesús, el Padre, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos ¿qué? Salvo por Él. O sea, fue desde antes de la fundación del mundo que ya Dios había pensado de que Antonio Pichardo iba a ser salvo. Desde antes de la fundación del mundo ya yo estaba en el pensamiento, en la mente de Dios. ¿Cuándo empezó la iglesia? Después que mataron a Jesús, después que la crucifixión y la resurrección de Jesús, y después los apóstoles empezaron el libro de los Hechos. Ahí empezó la iglesia. Ahí empezó la iglesia visible. Pero la iglesia invisible está fundada desde antes de la fundación del mundo. Y no es un edificio.
sino que somos nosotros como iglesia, como personas. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, desde antes de la fundación del mundo ya Dios había pensado en nosotros. Por eso dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Sabía Dios? ¿Sabe Dios? Conoce Dios a los que son salvos. Conoce Dios a cada uno de nosotros. Isaías dice y se manifiesta, dice, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Mas Jesús hablando por allá dice que yo tengo un redil que no son este redil, que son otros redil, otro pueblo por allá que somos nosotros. ¿Verdad que sí? No solamente el pueblo judío, sino que nosotros teníamos que alcanzar misericordia por parte de eso. Pero acerca, oiga el último versículo, lo que dice. Acerca de Israel dice, todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. No aceptaron a Jesús, muchos de ellos. Todavía que ellos no aceptan a Jesús. Claro que hay muchos que sí han aceptado a Jesús. Y cada día se siguen convirtiendo. Yo estaba viendo un rabino el otro día que murió en la sala de operación. Lo estaban operando y él, Dios lo trajo a la vida de nuevo. Y él estaba diciendo con su boca ahí delante de su familia, delante de todo, de que Jesús es el Mesías. El que vino que rechazaron, ese es el Mesías. Y le dijeron, ¿sabe qué? No diga eso, no hable eso. Va a perder tu familia, va a perder tu congregación, tu sinagoga, va a perder tus amigos, va a perder todo. Y él dijo, no me importa lo que pierda, porque yo sé, hoy yo tengo la confianza y la seguridad de que Jesús de Nazaret era nuestro Mesías. Dios sigue haciendo cositas por ahí. Dios sigue haciendo. Hay muchas iglesias. Aquí yo he ido a una iglesia en Norfolk. Es una iglesia mesiánica. Es una iglesia mesiánica. Hay un rabino, ¿verdad? Y ahí se predica Jesucristo. Ahí se predica Jesucristo y ahí se usa ¿cómo se llama? La Biblia hebrea, la Biblia mesiánica que tiene la Torah y el Nuevo Testamento. Y gloria a Dios, porque muchos judíos hoy son cristianos. El mensaje no era solo para ellos, el mensaje para muchos. Estaba viendo cuando nombraron el Papa 14 ahora, y estaban diciendo que habían 1.600 millones de personas que creen en Jesucristo en la iglesia católica romana. ¿Cuánto habremos nosotros los evangélicos? ¿Cuántos millones más habremos? Son mucha la gente que cree en Jesús. Son mucha la gente que creen en Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Pero la salvación solo se tiene confesándola. Quiero decir algo. El mensaje de pasado que yo hice, el último mensaje, yo estaba hablando sobre los mejores platos en la mesa. ¿Verdad que sí? O sea que cuando el Señor dijo, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Yo prediqué sobre eso del Salmo 23 y yo me equivoqué en algo y quiero retratarme de eso y echarlo para atrás y pedir perdón si alguien, ¿cómo se llama? Lo vio y dijo, no, esto no es así. Y sí, no era así. Yo dije que cuando ungieron a David fue el profeta Natán que fue, no, me equivoqué, fue Samuel quien fue a ungir ¿cómo se llama? A David, fue a la casa de su papá, allá cuando fue a ungir y buscando
quién iba a ser el rey de Israel. Entonces sí Natán fue a corregir al rey David, pero fue cuando pecó, cuando mató a Uría, cuando tomó la esposa de Uría y mató a Uría. Ahí sí fue Natán a la casa, al palacio de David, a reprenderlo, a decirle lo que había hecho. Pero cuando fue a la casa del papá de David, no, ahí fue Samuel el que fue, perdón, y corrijo eso por si acaso. Así es que muchas bendiciones, esperamos que la palabra de Dios pueda llegar a su vida. Si el mensaje le agrada y usted quiere compartirlo con sus familiares, con sus amigos, pues hágalo, inscríbase al canal, que vamos a estar predicando siempre la palabra de Dios, sencillamente, así nomás, y vamos a estar, agradeciéndole mucho. Y si usted quiere inscríbase. Si usted le gusta compartirlo, compártalo. Y si no, dele con el dedito a la campanita también, para que nosotros podamos llegar a más personas. Y cuando hagamos un video, pues inmediatamente este video pueda llegar a sus teléfonos o a su televisora donde usted lo esté viendo. Así que es una bendición para mí poder hablar, poder decir algo de la palabra del Señor, poder no quedarme callado, sino acatarme a lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel del que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien le predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Un día de esto voy a estar haciendo el video sobre explosión de evangelismo. Y quiera Dios que usted pueda, donde quiera que usted esté, tomar nota y querer hacerlo, ese curso, porque es muy importante nosotros poder llevar la palabra del Señor, ¿verdad? Y si usted en su iglesia donde usted vive tiene tratado, yo le voy a decir una cosa: lea el tratado primero antes de entregarlo a una persona. Si usted tiene diferentes trataditos para regalarlo y darle a la persona por ahí, léalo primero. Lea el mensaje que tiene cada tratado de eso antes de usted entregarlo en la mano de alguien. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu amor y tu misericordia. Por esta palabra, Señor, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Y dice que la palabra es enviada, pero no regresará vacía, porque tiene que cumplir el propósito por la cual Dios la ha enviado a cada uno de los oyentes. Gracias en el nombre de Jesús. Le amamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y que reina por los siglos de los siglos. Amén.